¿no? Como dice la palabra, solo a ti quiero conocerte. Y a Él sea la gloria, la honra, ¿no? Conocer su palabra nos lleva a ser perfectos, ¿no? Nos lleva a la perfección a cada uno y solamente conociendo la palabra y el poder que Él nos da, esa palabra de poder. Amén. Muy buenas noches. Yo soy, no, no. Hoy tengo yo el privilegio de traerle la palabra, ¿no? Gracias a nuestra pastora, gracias a nuestros ministerios, cada uno que nos da esa palabra, ese entendimiento para poder, ¿no? Ir perfeccionándonos a cada día. Amén. Amén. Y, no, hoy yo les traigo una palabra que el Señor me dio, ¿no? Que no, cada uno, como decía, cada uno con esa enseñanza que nos da, vamos a llegar a ser unos buenos administradores de la palabra. Amén. Buenos administradores de la palabra, y todos estamos en ese camino, o como dice también, ¿no? Todos vamos a llegar al varón perfecto. Amén. Amén. En segunda de Timoteo 2:7 nos dice la palabra. ¿Sí? ¿No? En la NTV, ponme por. Dice, piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas las cosas. Dice, piensen en lo que te digo. En la Reina Valera dice, considera lo que te digo, ¿no? En otras versiones lo dice, ¿no? Examina todo lo que te digo, discierne lo que te digo, ¿no? El pensamiento que el Señor nos da. Todo lo que se nos enseña, todo lo que se nos suelta esa palabra, tenemos que pensar bien, porque el Señor nos va a ayudar a entenderlo. El Señor, con esa palabra que nos da, nos va a dar esa ayuda, nos va a ayudar a entender todas las cosas. En primera de Pedro 1:13, en la BLS, dice el apóstol Pedro, dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Dice, piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto, ¿no? O sea, como decía más arriba la palabra, como le dije, piensen en lo que les digo, piensen en lo que se nos enseñe. ¿Para qué? Para poder hacer lo correcto, para poder confiar plenamente en Dios. Y el 14 dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia, o sea, la palabra de Dios acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos, ¿no? Entonces, aquí la primera parte dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia, antes de que conocieran la palabra de Dios, antes que conocieran a Jesucristo, ¿no? Hacían todo lo malo que querían, dice, ¿no?
nos dice en Gálatas 5:17, nos dice, hacíamos lo que queríamos porque hacíamos o estábamos en la carne, o estábamos naturalmente. Cuando no conocemos al Señor naturalmente, no hacemos lo correcto, o no pensamos bien para hacer lo correcto. Amén. Dice 17. Del 16 dice, en la Reina Valera, dice, a ver, sí, 5, Gálatas 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Quisieres, ¿no? Para no hacer lo que quisiéramos, porque arriba leíamos, dice, antes de conocer a Cristo, hacían todo lo malo que querían, hacíamos todo lo malo que queríamos, porque andábamos en la carne, andábamos sin conocer a Dios, sin conocer la palabra, hacíamos lo que queríamos, pero dice, el Espíritu es lo que si andamos en el Espíritu, es lo que vamos a hacer lo correcto, vamos a llegar a ser buenos hijos, como dice ahí, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos, Entonces, para poder llegar a ser esos buenos hijos, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para poder llegar a ser esos buenos hijos. Y si buenos hijos, llegaremos a ser buenos administradores de su palabra. Amén. En primera de, Sí, en primera de Pedro 4:10. Nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, ¿no? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Aquí vemos, nos dice, cada uno según el don que se nos ha dado, tenemos que ministrarlo como buenos administradores, administrar la multiforme gracia de Dios, ¿no? Esa multiforme gracia es los 5 ministerios, esa palabra que es según ¿cómo se dice? Según la gracia, según la gracia, porque los 5 ministerios, un apóstol, por ejemplo, no habla como un pastor no habla palabra, no habla palabra de evangelista, por ejemplo, y un evangelista de un profeta, y así. Cada uno tiene su don, cada uno tiene esa gracia, ¿no? Cada uno tiene esa gracia para poder administrar esa multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene su gracia, ¿no? Y muchas veces, hay veces de nosotros nos quedamos solamente con una palabra de un ministro o de un pastor, con eso nos llenamos, pero no, cada uno según el don que ha recibido, ministre al otro. Cada uno según la palabra, según el llamamiento, según qué ministerio tenemos, ¿no? Tenemos que administrar esa palabra.
esa multiforme de palabra. Por eso habla de la multiforme palabra, que son los 5 ministerios que hablan, ¿no? esa palabra, esa gracia que cada uno tiene, ¿no? es impartido, y nosotros tenemos que obedecer, ¿no? esa palabra que cada uno habla, ¿no? Un pastor te habla una palabra, y un evangelista, un apóstol, ¿no? que nos trae esa palabra revelada, y cada uno vamos a entender según a nuestra estatura, como dijo la pastora otro día predicando el domingo, ¿no? A cada uno se nos da, la pastora decía, ¿no? A los niños se le da una palabra, a los jóvenes y a los padres hay diferentes palabras que nos da según nuestro entendimiento, según nuestra estatura. Vamos a entender para poder ministrar esa multiforme gracia de esa palabra. Amén. Y el 11 dice, si alguno habla, el 11 va, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Conforme a ese poder que Dios nos da. Ese poder es, ¿no? Cuando Jesús les hablaba, les decía, ¿no? Erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ese poder de la palabra muchas veces lo ignoramos, ¿no? O ignoramos desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Ese poder de la palabra que nos da para poder administrar, ser buenos administradores de la palabra, con ese poder de la palabra que nos da para poder administrar, ¿no? Y no hacer como decía más arriba, no como dice, sin conocer sin conocer a la palabra, sin conocer, hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo malo, hacíamos lo que queríamos, ¿no? Pero ahora, como buenos hijos, como buenos administradores, con el poder de la palabra, vamos a ser dimensionados y llegar a ser ese varón perfecto, o esos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Dice en Salmos 147:5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, dice, y su entendimiento es infinito, ¿no? Si vamos a la NTV, dice, qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento, ¿no? Qué grande es el Señor, que su poder, dice, es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento, ¿no? Y si vamos a otra versión, en la BLS, por ejemplo, dice, grande es nuestro Dios y grande es su poder, ¿no? Su entendimiento no tiene fin, ¿no? Su entendimiento, su sabiduría no tiene fin. Cada día vamos aprendiendo más, pero eso no tiene fin. Cada día vamos aprendiendo más y más y más. Aunque llegamos a ser apóstoles, todavía hay más para aprender, porque su entendimiento no tiene fin, porque dice, grande es su poder, el Señor. Grande es ese poder para poder seguir aprendiendo, llegar a ese entendimiento del Padre, ¿no? Entonces, si grande es su entendimiento, que no tiene fin, ¿no? Solamente eso vamos a conseguir, ¿no? Nosotros estando bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Bajo los 5 ministerios, bajo esa poderosa mano, ¿no? Dice en Pedro, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar, nos va a dimensionar a que lleguemos a ese entendimiento cada día más y más, porque ese entendimiento, dice, no tiene fin. Y grande es ese poder que vamos a llegar a conocer, ese poder de Dios. En el Salmo 119, 34, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley, tu enseñanza y la cumpliré de todo corazón, ¿no? Si ese entendimiento la guardamos, esa enseñanza que nos da, como decía Nancy, no piensen bien en lo que les digo, decía, no, ese entendimiento y lo cumplimos de todo corazón, ¿no? En más abajo si leemos, pero dice, no lo busques, dice, dame entendimiento conforme a tu palabra, dice, ¿no? En la 169, si la quieren apuntar, dice ahí, dame entendimiento conforme a tu palabra, conforme a tu entendimiento, ¿no? Dame ese entendimiento conforme a la estatura, conforme a la que tenemos. Como decía de antes, hay dimensiones de como decía la pastora, ¿no? A los padres, como padre le decía, ¿no? La pastora que leía decía, ¿no? Os escribo a padres porque conocías al principio, y a los jóvenes decía, porque has vencido al maligno, y a los hijitos, a los más pequeños le decía, porque habéis conocido al Padre, ¿no? Entonces hay entendimiento conforme a tu palabra, hay entendimiento conforme a la palabra que se nos da, conforme a cada estatura, conforme a nuestro entendimiento, hay palabra de Dios. Amén. Esa palabra para poder, ¿no?, llegar a ser ese buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. En Filipenses 4:7, en la BLS, dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo, el Señor nos da esa paz. Él nos da esa paz para poder, porque dice a los que ya somos de Cristo, a los que ya somos hijos, como decía, leíamos más arriba, somos hijos, y si hijos, somos un buen hijo, un buen administrador de la palabra, de la multiforme palabra de Dios, ¿no? Como buenos administradores de esa palabra de Dios, ¿no? Como buenos administradores de palabra también, ¿no? Ahí veía que cuando Salomón, ¿no?, mete a Segunda de Crónicas 1:6, cuando a Salomón pide una sabiduría al Dios, ¿no? Pero antes Salomón hace para que le dé sabiduría, ¿no? El 6 dice, subió pues Salomón allá, delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquí dice, subió pues Salomón allá, delante de Jehová, al altar de bronce. Aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Jehová está más en el altar o en el lugar santísimo?
En el lugar santísimo, en el altar de bronce. En el lugar santísimo está. Entonces, ¿qué hacía Jehová en el altar de bronce? No. Mira, dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. No, pero Jehová estaba o está en el tabernáculo con los querubines, ¿no? Con los apóstoles que que nos suelta esa palabra de revelación, que nos trae esa palabra, ¿no? Entre los apóstoles. Pero acá dice, Salomón subió allá al altar de bronce. ¿Por qué? Porque como sabemos, el altar está en el atrio, ¿no? Donde también dice estaba Jehová. Entonces, Dios le estaba dando una palabra de atrio, un comienzo, ¿no? El ofrendar, un comienzo que le estaba dando a Salomón, le estaba dando un comienzo, como el domingo predicaba nuestra maestra Cecilia, ¿no? El comienzo, ¿no? Un comienzo, y ella decía también que nadie se presentará sin ofrenda, ¿no? Pero bueno, no, acá dice así. Entonces había una palabra de atrio le estaba dando a Salomón. En el 9 dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Entonces, un pueblo como el polvo, viendo al polvo, ¿no? Salomón iba a reinar, o sea, había puesto como rey en un pueblo numeroso como el polvo. Sabemos que el polvo vemos como un hombre natural, hombres diferentes al que conoce la palabra, ¿no? Un hombre que comienza en el atrio, todos comenzamos en el atrio, ¿no? Entonces Salomón ha sido dando un comienzo con una palabra de atrio, una palabra de comienzo que es el dar, el ofrendar, ¿no? Entonces Salomón se le da a gobernar hombres naturales, un pueblo de polvo, ¿no? Porque nosotros, dice, fuimos formados del polvo, ¿no? En vaso dice la palabra, ¿no? En vaso de barro que contiene el gran poder. Nosotros somos formados como un vaso de barro que contenemos ese gran poder de Dios. Contenemos ese gran poder de Dios como un vaso. Fuimos formados, ¿no? Entonces esa palabra se le estaba dando a Salomón. Pero para eso primero dice ofrenda, ¿no? ¿Para qué? En el 7 dice, ¿no? En el 7 dice, después dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría, ciencia, para
manifestarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿No? En otra versión, en la NTV, por ejemplo, el 10 dice, dame sabiduría y el conocimiento para guardarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? ¿No? Entonces aquí le pide sabiduría, le pide conocimiento, le pide entendimiento para poder gobernar ese gran pueblo que no tenía palabra, que no conocía, eran unos hombres de polvo, unos hombres naturales, para poder, un comienzo que Salomón tenía para poder gobernar ese pueblo. Por eso dice, le pedía para guiarlos correctamente, y llevarlos al lugar santísimo. Dice en otra versión, para gobernar este gran pueblo tuyo, ¿no? Dame conocimiento para poder gobernar, para poder guiarlos correctamente, para que puedan entender correctamente y no se puedan perder, sino van correctamente, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, conocer el camino, la verdad y llegar a la vida eterna, correctamente poder gobernar, ser buenos administradores y llevar a la gente también a que lleguen a ser buenos administradores como buenos hijos y buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y después sigue diciendo en el 11, ¿no? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, conocimiento, ciencia, para gobernar a mi pueblo y sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces el Señor nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da conocimiento para poder guiar correctamente al pueblo, para poder gobernar ese pueblo tan grande, dice, numeroso, ese pueblo que han sido, dice, como el polvo de la tierra. Nos da esa sabiduría. Pero si pedimos correctamente, como lo hizo Salomón, primero presentándose con su ofrenda en el atrio, ¿no? Recibiendo esa palabra de atrio, y después cada día, como dice, vamos creciendo para poder entrar al lugar santísimo, al santo, y después llegar al santísimo, a tener esa vida eterna, conocer esa revelación de la palabra que se nos da. Cada día vamos creciendo. Y no, por eso dice que tenemos que ser buenos administradores para poder guiar correctamente al pueblo y poder gobernar correctamente a ese pueblo que se nos da. Y no solamente nos va a dar conocimiento, sabiduría, dice, sino le dio riquezas, bienes, le dio, ¿no? Y dice, le dijo, no, como nunca antes lo tuvieron, ni lo tendrán lo que vienen de nosotros. Vamos a tener esa riqueza, ¿no? Como nunca antes. Nadie lo tuvo ni lo tendrá, dice. Vamos a tener esa riqueza si somos unos buenos administradores de la palabra y llegamos a todos, llevamos a esos hombres que son polvo, a esos hombres naturales, a llevarlo a conocer la palabra, a entender esa palabra con esa sabiduría que le pidió a Salomón ahí, ¿no? Pero primeramente dice, dando. Hay que saber dar, ¿no? Como dice, mejor es dar que recibir.
porque si nosotros damos, por todos se nos dará por añadidura. Amén. También en Juan 17:11, cuando le dice también, ¿no? Jesús al Padre le dice, ¿no? Lo que me diste no perdí ninguno, ¿no? Juan 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu propósito, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo las guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice, de lo que me diste, no perdí ninguna, salvo el hijo de perdición. ¿Quién era ese hijo de perdición? Judas, ¿no? Judas dice, en la BLS dice, mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas, ¿no? Y así se cumplió lo que dice la Biblia. Entonces aquí vemos Judas, ¿no? Judas era un hombre que no reconoció a Dios, porque le dijo maestro, le decía maestro, no le dijo, no lo llamó nunca Señor, no lo llamó Señor. Judas al Señor no lo llamó Señor, sino le dijo maestro, ¿no? Maestro. Entonces todo lo que se le enseñó, todo lo que se le dijo ahí, porque él estaba también junto con los 12 apóstoles, ¿no? Estaba ahí, porque no creo que a Judas lo separaron para que no le enseñe, estaban juntos ahí, todos estaban en la misma mesa, comían juntos, dice, se le enseñó, pero Judas no lo aprovechó, no aprovechó a conocer esa palabra, ¿no? Entonces, Judas fue uno del polvo, fue, como decía, nosotros somos ese vaso de barro donde está puesto ese gran tesoro, ese gran tesoro que es el poder de la palabra, ¿no? Entonces Judas se rompió como una vasija, ¿no? Era de polvo, era natural, como dice el apóstol Pablo en 2:14, dice, porque el hombre natural no tiene entendimiento, no puede percibir las cosas del Espíritu, porque no las puede entender, no percibe las cosas del Espíritu porque no las puede entender, ¿no? Entonces Judas aquí no estaba andando en el Espíritu, no estaba siendo guiado por el Espíritu, estaba en la carne, y fue quebrado como una vasija, ¿no? Porque Judas iba a ser levantado como un buen administrador y no se dejó. Volvió al polvo. No, volvió al polvo Judas. En 2 Corintios 4:7 lo dice, ¿no? Que nosotros somos ese vaso de barro, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Entonces, esa excelencia de Dios tiene que ser ese poder de Dios y no de nosotros, ¿no? Si hacemos esa excelencia de Dios, ese poder de Dios de nosotros, vamos a ser como Judas, volver al polvo o ser roto como una vasija, ¿no?
sin reconocer la enseñanza, la palabra que se nos está dando para poder llegar a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque tranquilamente Judas hubiera sido también un buen administrador de la palabra, pero ¿qué hizo? Como polvo volvió al polvo, sin llegar a ser un buen administrador, sin llegar a ser un buen hijo, porque él no reconoció a un padre, él le llamaba maestro al Señor, no reconoció como a un padre que le está enseñando para que pueda ser levantado como un buen administrador, sino volvió al Padre. Amén. Por no conocer al verdadero y al que nos da esa vida eterna, ¿no? Porque dice en 1 de Juan 5:20, nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Entonces, si conocemos al verdadero que es Dios y la vida eterna, conocemos porque Él nos ha dado, dice, entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos da ese entendimiento, como al principio decía, que pensemos bien en lo que se nos ha dicho, porque Él nos ha dado, Él nos ayuda a entender todas las cosas. Él nos da entendimiento para conocer al verdadero, y ser levantado como buenos administradores de la palabra. Amén. Entonces, si nosotros llegamos a conocer esa palabra de verdad, como dice aquí, al verdadero, vamos a poder llegar a ser buenos hijos, y si buenos hijos, unos buenos administradores de la palabra. Amén. Amén. Eso era toda la palabra que traje hoy, ¿no? Pero sean bendecidos con esta palabra que hoy ha sido soltada, y todos lleguemos a ser esos buenos administradores de la palabra. Amén. Como buenos hijos, como buenos administradores, y no seamos como Judas, que fue polvo, no reconoció y volver al polvo. Amén. Sino llegar a ser hijos, entendiendo la palabra, conociendo la palabra, ¿no? Porque Él nos ha dado entendimiento para conocer la palabra, dice. Él nos da ese conocimiento, esa sabiduría, como a Salomón. Él nos da para poder administrar, para poder guiar al pueblo, para poder gobernar por un pueblo que no conoce y llevarlos al conocimiento de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por todo cada uno que han podido escuchar esta palabra, ¿no? Y llevarla al conocimiento, a tu entendimiento, a la práctica, papá, como dice, ¿no? A entender bien, a pensar bien en su palabra, como dice, ¿no? La palabra, piensa bien en lo que te digo, para poder hacer el bien, para llegar a ser buenos hijos y buenos administradores de la palabra, cada uno de nosotros, conociendo el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de su palabra, nos va a llevar a entender y a llegar a ser esos buenos hijos, esos buenos administradores, con el poder de tu palabra, conociendo tu sabiduría, tu entendimiento, y conociendo al verdadero, y alcanzaremos la vida eterna. Amén. Amén.